vamos a hablar de la impresora, la tinta de impresión 3D que podría curar el cáncer. Estamos hablando de una noticia increíble porque se trata de esta tinta de impresión 3D que está viva y se podría usar para construir en Marte o para curar el cáncer inclusive. Los investigadores de Harvard desarrollaron una tinta con microbios que se puede imprimir en 3D y con ella se administran medicamentos o se pueden eliminar toxinas. El uso de materiales compuestos por microbios puede tener innumerables aplicaciones, como por ejemplo la creación de recursos vivos con los que abastecer a futuras colonias en Marte o la fabricación de medicamentos contra el cáncer, enfermedad contra la que también se consiguen avances en España. Ejemplo de esto mismo es la tinta viva de impresión 3D que han desarrollado los investigadores de Harvard. La ingeniería de materiales y la biología son campos de estudio que está viviendo una época de efervescencia gracias a nuestras nuevas tecnologías, como por ejemplo la impresión 3D también. Crean órganos humanos o materiales vivos capaces de regular su propio crecimiento. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y del Hospital de Brigham and Women ha desarrollado un tipo de tinta o hidrogel cargado con microbios para crear estructuras de materiales vivos. Aseguran que los productos impresos en 3D con este material pueden liberar fármacos o eliminar contaminantes químicos de su entorno, hasta dentro de la piel. Bueno, este artículo científico con los resultados ha sido publicado en la revista Nature Communications y en él los investigadores explican el proceso desarrollado durante varios años hasta conseguir demostrar la eficacia de este nuevo material de impresión 3D. A lo largo del proceso se encontraron con un montón de retos importantes, como por ejemplo conseguir que el material vivo se comportara ante su entorno de forma adecuada, pero también que sus propiedades permitieran usarlo en una impresora 3D sin morir en el intento, por supuesto. Y también una idea es darle forma a esto. Los investigadores arrancaron por el segundo de estos retos. Las tintas biológicas tienen que cumplir con dos requisitos para que puedan usarse en una impresora 3D. El primero es necesario contar con una viscosidad suficientemente baja para facilitar la extrusión, pero a la vez requieren que la viscosidad sea alta para conservar la forma tras la impresión. O sea, tiene que ser alta y baja la viscosidad al mismo tiempo. Con esto en mente, se recurrió a incorporar en la tinta la bacteria Escherichia coli, también conocida como el E. coli o como el E. coli, y nanofibras. La E. coli es una bacteria que forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales como los pingüinos y el ser humano. Y se extruyó un proceso para dar forma a una masa o una mezcla de alginato y Escherichia coli sobre una superficie de impresión que consiste en el cloruro de calcio, sobre la cual las moléculas de alginato se reticulan para formar un gel más solidificado. Así, por ejemplo, lo explican en la revista Nature Communications, ¿no? Para conseguir la viscosidad adecuada, los investigadores se inspiraron en la fibrina, que es una proteína involucrada en la formación de coágulos sanguíneos. No menor el dato. Después de demostrar que el rendimiento de la impresión de la tinta microbiana era positivo, los científicos introdujeron los microbios genéticamente modificados en el hidrogel para producir las estructuras vivientes con la impresora 3D. Ahora sí, la tinta reacciona al entorno. El equipo adoptó 3 enfoques diferentes, donde cada uno persigue que la función del material impreso se pueda aplicar a distintos casos, como administrar medicamentos, y para esto la tinta microbiana se forma a partir de células genéticamente modificadas. El resultado es un material vivo que pretende servir en aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, como fármaco biológico contra el cáncer que secreta asurina en el medio extracelular. La asurina es una cuproproteína que se está estudiando como bloqueante de las células cancerosas. La cápsula impresa en 3D se incubó durante 48 horas para demostrar el funcionamiento del material vivo como terapia. En otro proceso, el equipo al mando de los estudios se centralizó en utilizar el material vivo para secuestrar un químico tóxico que es el bifenol A o el BPA, que se encuentra en plásticos de policarbonato y se utiliza para botellas de agua, por ejemplo. Tras 12 y 24 horas de incubación, la estructura impresa en 3D con el hidrogel al que habían nutrido con nuevas células, CSGA, BPA, BP, llegó a secuestrar entre el 8% y el 27% del BPA del entorno. O sea que puede hacer nuestros plásticos libres de BPA esto. También, aparte de poder llegar a curar el cáncer, puede llegar a ayudar a que nuestros plásticos sean libres de BPA. Algo que nos está intoxicando hace muchísimos años y de lo cual todavía estamos a veces un poco ignorantes, ¿no? En tercer lugar, analizaron las posibilidades de regular el crecimiento celular del material. Se programaron células para expresar la toxina
endorribonucleasa, ahí está, MASA-Z. Bueno, que puede detener el crecimiento celular y hasta provocar la muerte de las células. Y con esto se utilizó el hidrogel para imprimir una estructura donde se comprobó que la proliferación de las colonias se había reducido, aunque más tarde el crecimiento se restauró en cierto modo. Dicho sistema de regulación se puede diseñar adicionalmente para controlar eficazmente el crecimiento celular o introducir la muerte celular dependiendo de la necesidad. Así por lo menos lo dicen en el informe. Esta cualidad plantea la posibilidad de contar con un material que crece en entornos controlados. Y crecer en un entorno controlado para un evento científico y médico, por supuesto, es uno de los avances de la ciencia más increíbles que hay. Lo que para los investigadores es interesante en los lugares donde escasean los recursos como nuevos planetas. Bueno, viajando a Marte, lo que dicen ellos es que el bioenlace microbiano también podría ser particularmente útil para la construcción de estructuras en el espacio o hábitats extraterrestres. Así por lo menos lo dicen los investigadores. Transportar los recursos necesarios para establecer colonias en el planeta rojo supondría un esfuerzo titánico para las agencias y para las empresas espaciales. Por este motivo, se plantea la posibilidad de generar los recursos que el mismo planeta necesita, ¿no? O que los humanos necesitan para aprovechar también los materiales que hay ahí o llevando materiales que permitan el cultivo. La tinta viva que propone este estudio podría reproducirse o cultivarse para contar siempre con el material de construcción como si se tratara de la masa madre que se utiliza en la panadería, ¿no? Que uno deja leudar en el frasco de la heladera de la casa y después puede sacar para hacer un pan. Por último, el equipo de investigación de Harvard sugiere combinar el desarrollo con otras tecnologías de materiales, como las que ya están incorporando las células vivas en materiales de construcción estructural.